tensionado. Gráficos del día. Fíjense, porque hay dos claves fundamentales en lo económico. Uno, ¿qué es lo que va a suceder con la deuda? Cada vez peor. Deuda estadounidense superando los 34 billones de dólares por primera vez, después de alcanzar hace unos meses los 33. Se llega a los 33, para arriba a los 34 billones, trillones americanos en este entorno. Es decir, no tiene freno. No se le pone freno. No se le pone freno a la deuda. El problema fundamental viene en hacia dónde va el crecimiento. Sobre todo porque miren el siguiente gráfico. ¿Qué significa 34 billones de dólares de deuda? Pues significa que tiene tanta deuda como estos países combinados. Peter Peterson Foundation ha trazado cuál es ahora mismo la deuda nacional en Estados Unidos y el valor de las economías que estarían dentro de la deuda. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Es decir, la salvajada en la que ahora mismo está metido Estados Unidos de deuda, pero el mercado prefiere mirar a otro lado, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, prefiere mirar a no pasa nada, lleva a que ahora mismo los 34 trillones americanos de deuda nacional sea el valor combinado de las economías segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Pero no estamos ante un problema. Eso sí, Ray Dalio está monitorizando que no haya un problema de deuda en el cortísimo plazo. Fíjense en el siguiente artículo, que es el otro punto clave junto a la deuda, que tensiona también el 10 años americano y que tensiona el mercado. Deuda por un lado, 34 trillones, de Epoch Times, artículo, los bancos no están bien. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos dice o que nos apunta en este... hemos troceado un poco el artículo para que puedan verlo. Dice, los bancos siguen perdiendo depósitos. Según los datos del FEDIC, los bancos de Estados Unidos han perdido durante 6 trimestres consecutivos depósitos. Durante 6 trimestres consecutivos han perdido depósitos. Saben ustedes lo que significa, ¿no? Si bien el ritmo se ha ralentizado en el primer trimestre de 2023, en el que se retiraron casi 500.000 millones de dólares de depósitos del sistema bancario, se han retirado aproximadamente 190.000 millones de dólares en los últimos 2 trimestres. De 500.000 del primer trimestre del año, donde tuvimos las caídas bancarias, a 190.000 en los últimos 2 trimestres, que no está mal. De hecho, dice Epoch Times en este artículo, luego decimos el autor, los bancos estadounidenses han perdido 1,1 billones de dólares netos de depósitos. 1,1 billones de dólares netos de depósitos desde principios de 2022. El artículo es clave, es lo más leído esta noche en Estados Unidos sobre si de verdad hay un problema en el sistema financiero, en el sistema bancario de Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico. Detalla el artículo. Con los depósitos de los clientes cada vez más escasos, los bancos de Estados Unidos dependen ¿de quién? De las líneas de financiación de emergencia, esa que les venimos enseñando desde hace tiempo, que decíamos, pero ¿por qué sigue así? ¿Por qué siguen así? Si no hay un problema bancario, sí que hay un problema de salida de depósitos. ¿Y qué es lo que buscan? El sistema de financiación de emergencia de la Reserva Federal y el sistema de préstamos, federal de préstamos para el hogar. La recaudación de capital de los bonos de estos del Banco Federal de Préstamos para el Hogar, de la que los ingresos se utilizan para financiar a los bancos, aumentó un 89% año a año en 2023 y parecía que alcanzaría los 1,1 billones de dólares para el 23. El uso del programa de financiación a plazo del banco, la línea de emergencia establecida por la Reserva Federal en marzo de 2023, alcanzó recientemente 131.000 millones de dólares. Digan ustedes miles de millones, que hay una parte en la cifra ya que ya es que nos perdemos. Miles y miles de millones. Fíjense en el siguiente gráfico. Porque los ingresos, dice el artículo, están disminuyendo en todo el sistema bancario en general, pero particularmente, dice, entre los bancos regionales, esta traducción de comunitarios, más pequeños. La calidad del crédito se está deteriorando, ahora mismo, no hace un año, pero aún no ha alcanzado el nivel de crisis, aún no ha alcanzado, pero ya se está deteriorando a un nivel acelerado. Los bienes raíces comerciales, el commercial real estate, continúa impulsando el aumento de los préstamos problemáticos. Miren la siguiente parte del artículo. Si los costos de financiación aumentan aún más, es decir, si la FED sigue con el mensaje de las actas, es decir, más altos, más tiempo, o si las pérdidas no realizadas, 600.000 millones en el balance de los bancos, comienzan a
salir a flote, los bancos comenzarán a recibir impactos en sus niveles de capital. Esto asustará a los mercados, incluidos a los depositantes, y es posible que nos encontremos en la segunda ronda, la primera fue en febrero-marzo del 2023, de carreras de depósitos, es decir, de salidas de depósitos. Para superar estos desafíos, algunos bancos ya están fusionándose. Hubo 78 acuerdos bancarios anunciados solo en la segunda mitad de 2023, la mayoría entre los bancos más pequeños y regionales. Pero esto no funcionará en muchas situaciones en las que el resultado es el proverbial dos borrachos que se sostienen el uno al otro. El artículo es demoledor sobre cómo está la banca en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico. A ver si podemos ver el siguiente. No parece. Ahora, dice, para terminar, Michael Wilkerson, que es el autor de este artículo en The Epoch Times, que ya le digo es de lo más leído en las últimas horas, dice, el optimismo de los inversores invadió los mercados que van a fin de año y la mayoría de las clases de activos siguen aumentando, pero no debemos perder de vista los bancos. Todavía no están fuera de peligro. Si bien un escenario de Goldilocks, de recitos de oro, en el que el sector bancario hace un aterrizaje suave, puede ser, el riesgo de otro conjunto de quiebras bancarias en 2024 sigue siendo muy significativo. Ojo al artículo de Michael Wilkerson, que pone el foco en el sistema bancario, retrotrayéndonos otra vez a marzo del 2023, donde vivimos dos de las tres mayores quiebras bancarias en Estados Unidos. Fíjense en el siguiente gráfico. Deuda, sistema bancario. Deuda, sistema bancario. Y en el otro punto, el crecimiento. Ayer se conoció por el GDP Now de la Fed Atlanta, el crecimiento otra vez repuntando desde el entorno del 2, por debajo incluso, a estar en el entorno del 2,5. Vuelve otra vez la economía estadounidense a marcar, sobre todo en la época, esto es el último trimestre del 2023, nos estamos acercando a Navidad, marcando en esos últimos datos que la campaña de Navidad ha sido muy buena y ha sido de repunte Black Friday, campaña de Navidad repuntando. Vamos a ver cómo cierra el trimestre, porque el consenso de los analistas sigue en el 1%, pero todo parece indicar que va a volver a este entorno del 1,2, 1,3, después de conocer el último dato de la Fed de Atlanta. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera se están comportando la demanda de hipotecas en Estados Unidos. Miren el movimiento de caída, parece que hay un poquito de recuperación, pero la caída es del 9,4% en la última semana. Sobre todo viendo cómo hay un repunte al volar un poquito al 6,8% el tipo hipotecario en Estados Unidos. De tal manera que tenemos en el 6,8% el tipo hipotecario, la caída semanal otra vez en el 9%. Entonces, la clave fundamental aquí está en Estados Unidos y en el sistema inmobiliario, en el real estate, en el sector inmobiliario, va muy ligado al financiero. Hemos visto que el financiero puede no estar tan bien como nos estaban diciendo, puede no estar tan bien como nos están diciendo el inmobiliario. Y una clave fundamental, la mayoría de las hipotecas en Estados Unidos están tomadas a tipo fijo por debajo del 5%. Es decir, hasta que los tipos hipotecarios no rebasen a la baja el 5%, están en el 6,8% en Estados Unidos, significa que no hay incentivo para ponerse a vender una vivienda, porque la entrada en la nueva vivienda va a salir a unos costes más caros. Y ahora me permiten, además de esto, además de la inflación y además de las bajadas de tipos, está la economía real, la de los ciudadanos de a pie. Se están realizando ya encuestas a los consumidores y hay una incluso, para que ustedes vean la variedad que hay de encuestas, hay una que se hace a través de TikTok, en la que la gente envía vídeos de cómo van sus compras navideñas. Y entonces, la conclusión a la que están llegando, tanto encuestas tan variopintas como esta, como las habituales, es a que los americanos están gastándose un dinero que no tienen. Al punto de que hay quien va poniendo y titulando esto como la venganza de la deuda, ¿no? Que les digo yo aquí. Porque hay un billón, o sea, 1 trillion en lenguaje anglosajón, un billón con B de dólares de Estados Unidos en esas tarjetas de crédito. Los saldos de las tarjetas aumentaron de 48.000 millones de dólares en el tercer trimestre a más de 1 billón. ¿Se dan cuenta de lo que ha podido ocurrir en estos últimos meses? ¿Se dan cuenta de la fiebre consumista que está pagándose vía deuda de las tarjetas de crédito? Si estamos hablando de 1 billón con B, el 10% es un bofetón increíble si se convierte de verdad en impagos.
Entre esto y el problema de las tasas hipotecarias, que no lo digo por el tipo de tasa normal, sino por la tasa de mora que pueda dispararse sobre activos que no están bien valorados y que además no están bien protegidos porque lo hacen servicios financieros y no bancos. Y no es que defienda a unos a otros, es que unos tienen una regulación que les obliga a provisionar y otros no. Con todo esto se mueve la economía real en Estados Unidos. Y entre otras muchas cosas, por eso dice Cathie Wood que es probable que se produzca deflación, no desinflación, no que siga cayendo el ritmo al que crece el precio, no. Cathie Wood cree que va a caer el precio, que se va a ir a negativo, porque cree que va a haber una recesión fuerte, que espera recortes, por eso, muy agresivos en las tasas de interés de la Reserva Federal. Eso acaba de decir Cathie Wood en la CNBC, que va a haber una recesión importantísima. Y con este tipo de movimientos, el mercado también se está haciendo a esto. Y vamos a ver cómo acaba el asunto, insisto, porque están ahí esos dólares. Insisto, el 40% de los estadounidenses ha agotado sus ahorros que hizo durante la pandemia para afrontar facturas cada vez mayores. Ahora, dicen varias de estas encuestas, muchos millones de personas luchan por mantenerse al día con las facturas de los préstamos estudiantiles, los pagos de los automóviles, los costes de la vivienda más elevados y las facturas elevadas de los alimentos. En concreto, dicen que los consumidores se han apoyado en las líneas de crédito disponibles para cubrir sus necesidades. Esto dice la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio en Estados Unidos. Y que tras poder hacerse con esto, los consumidores ahora pagan con efectivo, vía tarjeta de crédito, si hace falta, lo que tienen a mano, lo que necesitan. Pero se están quedando sin espacio y se están quedando sin posibilidad. Si esa línea se agota, además de empezar a haber impagos importantes, insisto, hemos pasado de 48.000 millones a 1 billón en unos meses. Y por eso dice la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio, aquí hay un problema espectacular. El problema no es, insisto, ya solo que no se pague. Es que lo que dicen, y ojo a la advertencia, es nos podemos ir a un sitio muy, muy, muy oscuro, muy, muy negro, si tenemos en cuenta que toda esta gente no tiene otra línea. Es decir, cuando impaguen el crédito, entonces ¿qué? Ya no hay otra. Ya has tirado de la línea de la tarjeta, ya no tienes otra alternativa más. Ya ha sido el último recurso que te quedaba. Con todo este... La zona euro se está enfrentando a una posible recesión que llegaría este 2024. Ya se había como tal anunciado la posibilidad de que todos los países que están a cargo de Ursula von der Leyen tuvieran graves problemas, sobre todo por la necesidad de estos países de seguir impulsando el apoyo a Ucrania y olvidan por supuesto la baja actividad empresarial en el bloque que prácticamente ha generado que las 20 naciones de Europa continúen atravesando una situación económica lamentable. De hecho, la situación se contrajo a finales de este 2023 y esto podría generar un pequeño visaje de lo que sería el 2024. Hubo una desaceleración en la industria de servicios dominante, se prolongó hasta el último mes del año, de acuerdo con los datos revelados y compilados por S&P Global. El índice preliminar compuesto de gerentes de compras para este bloque es una medida de las actividades manufactureras y de servicios. Este fue revisado al alza para diciembre con la intención de igualar el 47.6% de noviembre, después de una estimación preliminar del 47.0%. El único detalle fue que el indicador se mantuvo por debajo de la marca de 50, que separa el crecimiento de la contracción.
por 7º mes consecutivo. Si esto ya no es una recesión, entonces desconocemos qué es lo que necesita la Unión Europea para aceptar que la situación económica en estos países está completamente en riesgo.